Bueno, buenas tardes. Retomamos las comunicaciones y, como ya saben, no se hace la presentación del interviniente, sino que directamente cada uno de ustedes van pasando a decir la comunicación. Entonces, por orden, puesto que Santiago Olcina no ha venido, no está presente, la primera comunicación será la de Bárbara Martín Gómez, de la Universidad Autónoma de Madrid, la segunda de Joaquín Barrio Martín, también de la Autónoma de Madrid, la tercera será de Francisco del Peso Rosado, la Autónoma de Madrid, ¡qué barbaridad! y Rubén Santiago, de la Universidad de La Coruña, ¿de acuerdo? Bárbara. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar de un trabajo que hicimos en el laboratorio, el Servicio de Conservación y Restauración de la Universidad Autónoma de Madrid, que se trata de la intervención de un conjunto desconocido que fue donado al Museo de la Casa de la Moneda, que está compuesto por 108 monedas, 71 dirhams completos, 6 mitades de dirham, 31 fragmentos compuestos de un cuarto de moneda o de menores dimensiones y 3 fatimíes. Casi todas las monedas se encontraban perforadas una o dos veces, aunque no todas, y corresponden al Califato de Córdoba, y cuya catalogación ha correspondido a cargo del profesor Alberto Canto, que hemos mencionado esta mañana, y al que desde aquí le agradecemos su apoyo. Debido a la brevedad de la ponencia, me voy a centrar en el estudio sobre la heterogeneidad de las superficies del trabajo que hicimos para caracterizar todas las patologías y para determinar el mejor tratamiento de restauración del conjunto. Todas tenían un aspecto muy dispar, como pueden ver en las imágenes, evidencia de que no se habían conservado en las mejores condiciones. Habían sido intervenidas anteriormente y gracias al estudio científico que realizamos pudimos detectar diferentes patologías, entre ellas superficies muy oscurecidas, en diferentes grados y formas, como pueden ver en las imágenes 1, 2 y 7, la presencia de un compuesto blanquecino sobre la superficie que no correspondía a ningún tipo de corrosión de cobre, como pueden ver en la imagen 7, irisaciones sobre la superficie de diferentes tonalidades, como pueden ver en la imagen 6, irregularidad y aspereza de las superficies, algo no natural en monedas de plata, como pueden ver en la imagen 8, focos de corrosión en diferentes grados y tonalidades e intensidades, como pueden ver en la imagen 2 y 7, y como pueden ver, por ejemplo, en la imagen 7, el color, la naturaleza y el aspecto de la corrosión nos evidenciaba un cambio de composición en la corrosión, que tenía que ser tenido en cuenta para la posterior restauración. Gracias a esa observación nos pudimos dar cuenta que habían sido intervenidas anteriormente y que estas intervenciones habían sido muy agresivas. Habían dejado la superficie muy arañada, erosionando tipos y leyendas, como pueden ver en la imagen 2 y 7. No nos encontramos muchas tierras, cosa que evidenciaba también que habían sido limpiadas con anterioridad, pero sí que en algunas zonas cóncavas o entre las inscripciones sí que nos encontramos algunos restos que pudimos analizar. También se habían documentado grietas sobre la superficie que podían haber sido por acciones mecánicas a la hora de perforar las monedas o debido al doblado de algunas monedas porque se encontraban fragmentadas. Debido a esta heterogeneidad de la colección, se hizo necesario este profuso estudio científico, con la intención de documentar y verificar todos los tratamientos que habían padecido estas monedas, caracterizar todas las patologías presentes en este conjunto tan amplio y precisar el mejor tratamiento de conservación y restauración del conjunto. Obviamente, estos análisis no se realizaron sobre todas las monedas, porque era algo inviable, sino sobre una selección de monedas que podían determinar y ejemplificar las patologías que nos encontrábamos. Fueron fundamentales para determinar el estado de conservación y el posterior tratamiento de restauración que propusimos. Las técnicas empleadas las pueden ver ahí en pantalla, fueron todas esas y se realizaron en 3 fases diferentes. Análisis previos a la intervención, que fueron importantes para caracterizar las alteraciones,
y profundizar sobre las intervenciones anteriores que no teníamos constancia porque no sabíamos de dónde venía esta colección ni teníamos ningún informe sobre su tratamiento. También se realizaron estudios durante el tratamiento que fueron fundamentales para hacer un seguimiento y verificación de los tratamientos y también tras la restauración, encaminados a la verificación final de los tratamientos y la comprobación de la eliminación de las alteraciones perjudiciales. Dentro de estos estudios científicos que realizamos fue fundamental el estudio organoléptico, que con él pudimos revelar la presencia de productos de corrosión en diversas tonalidades, como pueden ver en la imagen superior. Algo que es común en monedas de plata, que siempre tienen un porcentaje variable de cobre y que termina por corroerse por efecto del potencial diferente entre estos dos metales, entre la plata y el cobre. Del cobre encontramos óxidos típicos, esos colores verdosos que ven en la imagen, y también se vieron otros óxidos típicos, como ven en la imagen inferior, rojizos, que corresponden a la cuprita, que formaban una superficie homogénea que, si bien no es un compuesto dañino, no aportaba homogeneidad en el caso en las monedas en las que lo encontrábamos. Bajo el binocular también pudimos identificar fibras de hierro, como pueden ver aquí, por efecto de esta corrosión que se había comenzado a producir. Los pudimos identificar primero bajo el binocular y luego los estudiamos más en profundidad, como luego les contaré. Esta corrosión no es típica de dirhams y por eso nos indicaba la presencia de una alteración muy característica y muy diferente, que tendríamos que estudiar con profundidad. Algunas monedas fueron llevadas al microscopio electrónico de barrido, SMDX, para hacer una caracterización mucho más precisa de los depósitos superficiales. Se documentaron tierras, depósitos arcillosos y también se constató la presencia de cloruro de cobre, óxidos e hidróxidos de hierro de forma puntual, como en el caso de la moneda que les he referido antes, y óxidos y sales de cobre y de plata. Como pueden ver en la moneda que se encuentra en la imagen superior, se encontraron cloruros asociados, que es un compuesto muy perjudicial para la conservación de las piezas. En la imagen inferior pueden ver el efecto de una corrosión, como les había referido antes, que por el color, la textura, la forma que tenía de disponerse sobre la superficie, nos determinaba que era un compuesto diferente, que no es al que estábamos acostumbrados. Las llevamos a SEM, esta moneda, y pudimos identificar que era un compuesto de estaño, en combinación con cloruros de cobre, algo que teníamos que tener en cuenta de cara a la futura restauración. De forma anexa a las imágenes pueden ver las imágenes de SEM, con microscopio con electrones secundarios, el espectro con los elementos detectados y el porcentaje, la tabla con los porcentajes. El estudio organoléptico, como les había dicho, nos había revelado la presencia de fibras de hierro, algo que no es común en este tipo de monedas de forma natural. Las llevamos a SEM y pudimos determinar que se trataba de fibras de hierro que analizamos, que también tenían un pequeño porcentaje de manganeso. Esto explicaría la superficie tan arañada que nos encontrábamos en las monedas. Disculpen. Y que la corrosión que había desarrollado estas fibras sería por causa de la acción de una pila galvánica entre los diferentes potenciales de reducción, entre cobre y hierro en este caso. Otros elementos ajenos que también nos encontrábamos en estas monedas, que no son típicas de dirhams, como pueden ver en la figura superior, una pequeña plaquita que se encontraba asociada en una parte de la moneda y que estaba adherida por efecto de la corrosión. Esta chapa, esta moneda se llevó a SEM y se pudo caracterizar esta chapita como un latón con pequeños porcentajes entre sulfuro, plomo y arsénico. Alrededor de esta plaquita, y igual en la imagen inferior, en la moneda, encontrábamos una sustancia blanquecina que no correspondía a una corrosión de cobre. La llevamos a SEM y nos dio que estaba compuesta principalmente de silicio, algo que también era raro, que nos podría estar explicado por el hecho de haber usado una pasta de factura manual por algún tipo de restaurador o restauradora en el pasado, que habría usado esa pasta para pulir las monedas, que también explicaría la superficie tan abrasionada.
Otras monedas tenían otros restos, como estos que ven ahí arriba, marrones, o también otros restos negros, que en este caso de naturaleza orgánica, que las llevamos a FETIR para determinar qué se trataba. Y vimos que se trataba de una resina que podría haber sido empleada para proteger las monedas, que obviamente solo encontrábamos en zonas puntuales, como los ojales, y que estaban asociadas a un montón de corrosión de cobre, haciendo visible la incompatibilidad entre la conservación de las monedas y este tipo de resinas. Estas son todas las conclusiones a las que llegamos, que lo que nos sirvió es para poder determinar diferentes grados de alteración en estas monedas y poder agruparlas por lotes para que la restauración se pudiese aplicar de una forma mucho más precisa a cada tipo de monedas. Se dividieron en 10 grupos y así cada tratamiento pues, estuvo siempre mucho más ajustado según su estado de conservación. Los tratamientos de restauración pues, siguieron los criterios internacionales de la mínima intervención respecto al original, frenar deterioros existentes para una estabilización a medio y largo plazo de las monedas, también siguiendo los criterios de numismática de recuperar la legibilidad de las monedas por el valor documental que contienen, así como seguir un criterio estético homogéneo para todas las monedas. La limpieza consistió en un tratamiento con ácido fórmico que solo afecta a la corrosión de cobre y respeta la plata, respetando también la sulfuración de la plata, que no hace daño a las monedas y permite leerlas igualmente, por lo que no hay que eliminarlo a no ser que sea algo totalmente imprescindible. Y luego, tras la estabilización con sucesivos baños de agua desionizada, siempre teniendo un control exhaustivo del pH de las disoluciones, un secado químico y una protección de las monedas, para evitar que esa sulfuración de la plata se siguiese dando, lo que produciría un sucesivo ennegrecimiento de las superficies. Tras la intervención, algunas de las monedas se llevaron a SEM nuevamente para poder verificar que los tratamientos habían sido los adecuados y que todos esos deterioros que habíamos encontrado en las monedas se habían eliminado o reducido. Como pueden ver en las imágenes de la izquierda, la moneda 1166, antes y después, con los respectivos análisis y tablas de elementos, en los que se vieron que los restos de tierras, así como productos de corrosión, se habían reducido. También lo pueden ver en la imagen de la derecha, otra de las monedas, la 1187, el antes y el después. Es importante también que después de los tratamientos de conservación y restauración se tenga en cuenta la conservación preventiva para dar estabilidad a las monedas, pero hacer perdurar a los tratamientos, porque sin estas medidas de conservación preventiva de nada sirve tener restauradores y de nada sirve hacer los tratamientos de restauración. Sin un mantenimiento adecuado, estos procesos de corrosión se pueden volver a producir. Y ello conlleva en actuar sobre el entorno, no directamente sobre las monedas, manteniendo una humedad relativa estable, una temperatura, una exposición lumínica, la manipulación con guantes para evitar poner suciedad, depósitos grasos sobre la superficie de las monedas, proteger esas capas de protección que hemos aplicado, intentando siempre que sean con guantes de nitrilo frente a los de látex. Antes de llevarse a la Casa de la Moneda nuevamente estas monedas, se metieron en sobres libres de ácidos y correctamente catalogadas. También es importante realizar revisiones o planear revisiones y planes de mantenimiento sobre cualquier tipo de bien para intentar identificar procesos de alteración que se hayan podido desarrollar nuevamente y detectarlos lo antes posible, para en el caso de tener que volver a intervenir, hacerlo a la mínima brevedad. Y en la imagen, una pequeña selección de 3 monedas antes y después de su tratamiento, para que evalúen ustedes mismos la idoneidad del tratamiento o no. Y ya está. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en esta breve comunicación voy a hacerles una pequeña presentación de técnicas de análisis con las que habitualmente nosotros trabajamos en colaboración con otros laboratorios
tanto de la propia universidad como también de otras universidades. Yo creo que desde hace más de 25 años las técnicas arqueométricas deben de ser una herramienta de apoyo y de ayuda en cualquier proceso de conservación y en cualquier proceso de estudio numismático. Porque, yo lo he dicho muchas veces, más allá de nuestros ojos se ve con otras herramientas y esas otras herramientas nos pueden proporcionar elementos increíbles a veces, determinantes a la hora de conocer cada uno de los materiales, de su composición, de su estructura, de su restauración, etc. Como hay que ajustarse a la brevedad del tiempo, evidentemente no voy a poder profundizar en ninguna de las tres técnicas, pero cuando publiquemos el trabajo, pues al menos los trabajos que hemos publicado respecto a estas técnicas o de otros investigadores que yo referiré de manera muy particular e importante porque son referentes, pues los podrán consultar. Bueno, vamos a hablar de tres técnicas que son útiles desde mi punto de vista para el estudio numismático y que nosotros hemos utilizado de alguna manera en alguno de los trabajos que hemos hecho. Lo han visto en el trabajo que ha presentado Bárbara, que son dentro del mismo laboratorio del que yo soy el director, y lo hemos hecho en otros. Recuerdo que el primer trabajo que abordamos, Ana Isabel Pardo, que está aquí, y yo mismo, fue una restauración de 35.000 dirham del Museo de Córdoba. Y resultó bastante exitosa porque nos ocupamos de controlar cada poco tiempo si las piezas que hemos restaurado están bien o mal. Y eso debe ser una manía de cualquier restaurador. Bueno, vamos a hablar de la espectroscopía de haces de iones en un acelerador, que es excelente para el análisis de metal y los recubrimientos. Tiene mucha más afinación por profundidad en el metal que ninguna otra técnica. Luego les diré otras cosas. Vamos a presentar casos de dorados andalusíes, concretamente una moneda falsa. Espectrometría de masas de plasma acoplado, que es la técnica que se está utilizando de manera masiva en el campo de la arqueología a través de los isótopos de plomo o isótopos de otros compuestos que nos van a permitir saber el origen de muchos metales, de dónde proceden y poder afinar mucho más en esto. Por ejemplo, les recuerdo, si quieren comprobarlo, el último catálogo del Departamento del Louvre de Antigüedades Orientales está hecho a partir de análisis arqueométricos y ahí ve uno cómo se pueden proporcionar datos sobre colecciones formadas a partir del siglo XVII con nuevos ojos y con nueva iluminación. Y la última es la voltamperometría de partículas inmovilizadas, que es una técnica que se está inmiscuendo en un procedimiento hasta ahora desconocido, que se conocía a través de análisis de torio, etcétera, o de uranio, que es en la datación de los metales. En la datación absoluta, no comparativa con otros materiales, y hacerlo con una técnica inocua absolutamente. Bueno, nosotros hemos podido utilizar algunas de las técnicas porque la institución tiene estas herramientas. Una hora en el acelerador de partículas cuesta aproximadamente unos 1.700 euros de funcionamiento a la universidad. Por tanto, no son herramientas que uno pueda utilizar todos los días, ni nosotros las utilizamos todos los días, sino para casos muy puntuales y muy concretos. Esta técnica, el acelerador de partículas, lo ven ahí abajo, es un acelerador lineal producido en los Países Bajos, es idéntico al que tiene el Museo del Louvre, un poquito más pequeño el del Museo del Louvre, y cuenta con una línea estrictamente dedicada a patrimonio, que es un microhaz. El acelerador se utiliza para otras muchas cosas mucho más importantes que el patrimonio y que son de interés científico para la institución, ¿no? Puede trabajar en la caracterización de materiales patrimoniales muy diversos. Por ejemplo, la primera colección que se analizó fueron los grabados de Luca Cambiaso, que están en el Escorial, para combinarlos con los que tenía el Museo de Génova, que es genovés, Luca Cambiaso. Metales, vidrios, esmaltes, o sea, tiene una capacidad, cualquier material que entre por la puerta del búnker, que tiene unos 6 metros, se puede analizar. Bueno, ahí ven el acelerador. ¿Cuáles son las garantías? Que esto sí que me importa tenerlo claro. Es absolutamente inocuo, no se va a hacer ninguna perforación ni microperforación en el material. Cuando impacta el plasma de los iones no se produce nada, no tiene impedimentos volumétricos, aprovecha las ventajas de poder trabajar con 4 o 5 técnicas a la vez en el mismo punto, sin tener que someter a la pieza ni someter a un gasto excesivo de uso del acelerador, ¿no?
Por último, tiene una mayor sensibilidad que otras técnicas, mucho más sensibilidad que cualquier otra técnica de espectrometría. Bueno, en esta imagen ven cómo podemos utilizar rayos X, rayos PIC-C, PIC-G y RBS. Y todo eso, pues esa es una imagen del que creó el acelerador, de Aurelio Klimenfeld, que fue el físico que intervino en la creación de este acelerador. Y un caso concreto que analizamos nosotros pues fue objetos dorados, procedentes todos de las excavaciones de Calatrava la Vieja. Ninguno había sido estudiado ni restaurado con antelación. Nosotros generalmente no trabajamos nunca con materiales de museo porque no podemos pagar los seguros, ni mucho menos, sino ya el departamento con 20 y tantos profesores nos surte de piezas suficientes para poder trabajar. Y siempre con materiales que no han sido intervenidos. El caso anterior que ha presentado Bárbara, sí, porque era de una colección de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero los casos nuestros no. Ahí ven, por ejemplo, la cantidad de elementos que podemos ver solamente en la captación de uno o varios puntos. Por ejemplo, en este caso, sabemos del perfil de concentración, además, entre oro y mercurio, el peso, y podemos saber en una moneda falsa a partir de qué micrones empieza la falsificación de la moneda en el alma de cobre y deja de ser de oro, como el caso que yo les presento aquí. Esta moneda la trajo el profesor Alberto Canto. A partir de esa pequeña corrosión sabíamos que algo funcionaba mal en la moneda. Se hizo un análisis, ahí va en la imagen cuando se analizó en el acelerador, en la imagen ahí, y inspeccionamos muchas zonas hasta que pudimos comprobar que la moneda tenía una superficie absolutamente áurea y un alma de cobre. También analizamos, no es tiempo para poner más, pero monedas plateadas también con alma de cobre, andalusíes, etc. La segunda técnica, que es una técnica muy habitual en el campo arqueológico, en la actualidad y que está dando muy buenos resultados, que es la ICP+, Bárbara lo ha mencionado también, es una técnica de análisis elemental, inorgánicos, con una sensibilidad de partículas por millón, más incluso que el acelerador, pero que necesita una muestra perdida de microgramos. Tenemos que quitar microgramos a una moneda o a otro material, entregarlo y disolverlo. Como ven en la pequeña gráfica que les he puesto yo aquí, hay que quemar el material, se produce una llama, desaparece el material que tú has proporcionado para proceder a que, mediante ese plasma que se genera, analizarlo. Existen dos tipos de equipos que en la actualidad en nuestra institución solamente tiene el equipo estándar más, ahora ha comprado otro nuevo, pero no está en funcionamiento, pero también hay otra opción de obtener la pluma de plasma con todos los materiales mediante una incisión con un láser, que sería una incisión agresiva pero muy pequeña porque no seríamos capaces de ver el agujerito del láser. Que yo sepa, en España hay dos equipos, ninguno se dedica a temas arqueométricos, se dedican a temas médicos, de tumores, etcétera, uno en la Universidad Complutense, otro en la Universidad de Oviedo. Sería lo ideal poderlo utilizar para ser lo más mínimamente invasivo posible. Como les digo, es mínimamente invasivo, pero es mucho más invasivo esta técnica donde tenemos que perder unos microgramos. Es bueno si uno tiene fragmentos de conjuntos, por ejemplo, de monedas, como hemos hecho nosotros, del mismo lote. Y en la península ibérica el grado de asignación, por ejemplo, de minas a través de los isótopos es muy alto. Y sobre todo en minas árabes, a través de un trabajo excelente de Paula Grañeda, que publicó en la Casa de Velázquez. La base de datos, además, está cada vez más llena, que eso es lo fundamental para cualquier trabajo arqueométrico. Si no hay nada con el que compararlo, estás perdido. Entonces, la base de datos que se utiliza es la OSALIT, que es la base de datos de la Universidad de Oxford. Se va llenando con lo que metemos todos los investigadores y ahí tú no puedes poner los isótopos de plomo que te interesan y ver si coincide con las minas. Es muy fiable. En este caso, por ejemplo, que es un caso que yo les presento, se analizaron dos pequeños fragmentos de un lote grande de monedas que tenía en estudio el profesor Alberto Canto. Los dos fragmentos no tenían grafía suficiente para poder saber si realmente correspondían con una serie de algún califa. Saben, Alberto estaba seguro que eran del califato cordobés, pero no sabíamos de quién. Y los analizamos a través de... Se obtenieron todos esos isótopos. No se llegaron a perder esos dos fragmentitos al completo, solo una parte, ¿no? Y pudimos averiguar que la mina, porque había una coincidencia casi perfecta con las minas que están en la zona de los Pedroches, y parece que esas son las minas que tenía el califato en ese momento en funcionamiento para obtener plata, porque todo procede
de minas de galena de plomo, con la obtención de la plata a través de la galena. En 2 minutos termino. La tercera técnica es una técnica bastante distinta y que yo creo que es más novedosa, más nueva, que posiblemente en los próximos años sea una técnica fundamental en el campo de la arqueología, que es la datación de metales por datación absoluta. O sea, datar el metal y hacerlo sin perder nada del metal y con una fiabilidad cada vez mayor. Esta técnica está en proceso de construcción de toda la curva de calibración. Fue una técnica puesta en... las técnicas voltamperométricas en estado líquido son conocidas desde hace mucho tiempo, pero las técnicas en estado sólido las puso en funcionamiento el profesor alemán Friedrich Soll y hace no muchos años junto con uno de sus colaboradores, que es Antonio Domènech Carbó. Y creo que están funcionando bastante bien. Nosotros hemos colaborado en bastantes dataciones, haciendo comprobaciones, y tiene una ventaja, que la muestra se toma simplemente con una mina de grafito de un lapicero, por la que se obtiene en él el oro unos nanogramos impercibibles en la moneda o en la joya que vayas a analizar y que te permiten con eso hacer un análisis, yo creo que suficientemente ajustado, como pudimos ver en una pieza que ahora les enseñaré. Analizamos estas monedas para intentar rellenar esa curva de calibración, que es una moneda visigoda. Las dos proceden de la colección numismática de la Autónoma, o sea que no hemos tenido que pedir piezas externas, y la otra es una moneda árabe, un dinar concretamente. Y la coincidencia en las curvas de calibración ha sido muy alta. Estas monedas, quizá para las monedas no hace falta hacer un análisis de datación, pero imaginaos que tenemos fragmentos impercibibles en cuanto a la grafía y queremos datarles. Y este otro caso sí que fue sorprendente. Este caso pertenece a una colección particular y se quería analizar porque se había vendido como un collar romano, pero la pieza de oro no era romana, ya lo habíamos percibido desde el punto de vista tipológico. Se mandó a analizar y la pieza nos dio un análisis más o menos entre 2.400, 200 años más o menos aproximadamente desde la edad actual, con lo cual era entre finales del quinto aproximadamente del tercio. En ese momento acompañé yo, como que es lo mejor, acompañar a la mujer de uno sin tú tener que hacer nada, al Parlamento judío, y viendo uno de los museos que están en la colina de Ben Gurión, entré en un museo a ver una pieza, a ver el museo, y encontramos una pieza idéntica, que estaba catalogada como aqueménida del mitad del siglo VI a mitad del siglo V. La pieza estaba hecha por la misma mano que hizo esta. Con lo cual, yo le escribí a Antonio y le dije, oye, hemos encontrado de esta pieza que no teníamos nada, no es como un dinar y demás, hemos encontrado una pieza bien catalogada en un museo judío, que es un museo fiable, y además la pieza estaba publicada. Después encontramos la publicación. O sea que la técnica yo creo que va a poner reloj en el tiempo de los metales, sobre todo cuando hay grandes diferencias. Sabemos, por ejemplo, que el oro se puede producir 3 o 4 siglos antes y amortizarse 3 o 4 siglos después. Eso ocurre y nos ha ocurrido con una colección de piezas de oro de Pintia, de la necrópolis de Pintia, que aparecen en tumbas del siglo III o II y eran piezas que estaban producidas en el siglo IV. Y podrán decir, ¿qué es lo que me pasó a mí la primera vez? ¿Es que el oro se corroe? Sí, tiene una corrosión nanométrica y en la medida de esa corrosión nanométrica del oro a través del tiempo se puede intentar medir el paso hasta calibrar el tiempo. Y hasta aquí mi comunicación. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Francisco del Peso Rosado. Quiero dar las gracias a los que organizan este congreso por dar cabida a exposiciones de conservación-restauración, que se hace falta, y ahora os voy a explicar por qué en la siguiente comunicación. Bueno, vengo a presentaros un conjunto de monedas de base cobre de la villa romana de Matabuey, en Nava de la Asunción. Bueno, restauración, conservación y análisis numismático. Nava de la Asunción, ¿vale? Estamos en la provincia de Segovia, lo tenemos aquí al oeste, y tenemos que la villa romana de Matabuey está en un contexto muy romanizado de esta zona de Segovia. Aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 villas romanas. Nosotros estamos en la número 6, la azul,
Esta catalogación la hizo el profesor Francisco Blanco García, que es el que me ha ayudado a catalogar estas monedas y el que fue uno de mis tutores del TFM. Y vemos que, pues eso, que estamos en una zona muy romanizada. Aquí tenemos a Coca, la Cauca romana, que es de donde parte toda la administración política romana de esta época y que nos lo va a demostrar las monedas. Bueno, el contexto arqueológico. Pues la villa romana de Matagüey tiene una época alto imperial, es esta parte roja de aquí, que se corresponde con el hipocausto. El material que sale aquí es del siglo I-II después de Cristo y el resto de la villa romana es de bajo imperial, que es el resto que está marcado en gris. Entonces, las monedas aparecen en la estancia número 6 y lo importante es que aparecen en un contexto de basurero. O sea, no podemos hablar de tesorillo. Estaban dispersas por el estrato arqueológico y no era un ocultamiento. Y ese basurero estaba compuesto por restos de pescado y de conchas. Y sobre este basurero, lo que hacen es construir donde los romanos vivían, el suelo romano original. El problema de esta villa es que es una zona de labriego, entonces cada vez que se ha estado cosechando y han metido la máquina, pues el suelo romano se ha perdido y gracias a que se ha perdido, en las prospecciones arqueológicas se ha podido detectar esta villa. Y bueno, y por eso estamos aquí ahora. Bueno, el conjunto son 8 monedas, vemos que son de distintos tamaños, algunas monedas están incompletas, como vemos aquí, o aquí, otras están completas, de distinto tamaño, peso y distinto estado de conservación. Lo pueden observar en los distintos colores que tienen las monedas, estas están cubiertas de tierra y ninguna de ellas a simple vista se podía leer. Solo se podía leer esta, la número 7, un poquito, aquí podéis ver parte de la leyenda del reverso. Entonces, para plantearme el TFM, lo primero que hicimos es cuál es el objetivo. El objetivo es leer la moneda a través de la restauración, porque si no la restauramos bien, estábamos convencidos de que se iba a perder esa grafía y íbamos a perder información, íbamos a perder un documento epigráfico, que al fin y al cabo es lo que es una moneda. Y al final una moneda es el reflejo de la sociedad. Por eso es tan importante encontrar una moneda en un contexto arqueológico. Bueno, pues aquí tenemos un mapa de alteración en la parte de abajo. Cada color es una alteración distinta de la moneda. Son monedas de cobre, que es una aleación bronce, o sea, son monedas de bronce, aleación de cobre estaño, en distintas proporciones. Entonces, la metodología que seguimos fue una limpieza mecánica con bisturí bajo binocular. Aquí tenemos el binocular y a través de estas lentes nosotros vemos esto. Entonces, aquí muy rápido tenemos un cloruro de cobre que, bueno, el cloruro lo que hace es destruir el metal desde dentro. Entonces, si no ponemos remedio a esto, estamos perdiendo ese documento epigráfico tan importante. Y luego también tenemos esta pátina roja, que es óxido de cobre, que era, bueno, la pátina roja y negra, ¿vale? Los dos son óxidos de cobre y ese era nuestro límite de la limpieza. Para no dañar la moneda, vamos a respetar la pátina, que lo que hace es protegerla del medio donde se encuentra, que es el aire, el oxígeno. Y aquí tenemos, bueno, esto es muy interesante, lo marco en rojo, porque como son monedas, entendemos que en el museo donde van a estar, dentro de 10, 15, 50 años, habrá especialistas que quieran ir a tocar las monedas. Entonces, lo que hicimos fue hacer un baño en paraloid, que es una resina acrílica, y luego le dimos una capa de cera microcristalina y la secamos al horno para que pudiera penetrar bien el producto. Entonces, así nos aseguramos esa conservación preventiva para que en un futuro quien quiera pueda ir a verlas, a catalogarlas o hacer un estudio, porque la villa a día de hoy se sigue estudiando. Y luego, después antes de echar estos productos de restauración, lo que hicimos fue hacer unos análisis de fluorescencia de rayos X, y es muy interesante porque cada color se corresponde con una moneda. Este análisis nos dice de qué metales está compuesta esta aleación. Y vemos que hay un pico muy marcado de cobre en una de ellas y tenemos pequeños picos de plomo que luego en las conclusiones vamos a ver por qué es tan importante estos picos. Y también hicimos microscopía electrónica de barrido, análisis elemental por fluorescencia de rayos X por dispersión de energía, y aquí sí que tenemos el porcentaje de la aleación. Entonces, esta moneda, que se corresponde con esta que tenemos aquí, tenemos que tiene un porcentaje de plomo del 15%, que es, bueno, es muy elevado y luego veremos por qué. Bueno, análisis numismático, que es a lo que hemos venido. Bueno, pues del conjunto de 8 monedas, tuvimos 2 monedas que estaban tan deterioradas que no pudimos leerlas, ¿vale? Bueno, y de hecho ven que falta material.
La catalogación se hizo a través de consultando The Roman Imperial Coins y la publicación de Francisco Blanco García, el profesor que me tutorizó, uno de los profesores que me tutorizó el TFM, que había hecho un estudio de todas las monedas de la villa de Coca y que coincidían con estas que aparecieron aquí. Entonces, vamos a ir de las monedas que peor se leen a las que mejor se leen. La primera de ellas tenemos a Constancio II, la pudimos identificar porque teníamos en verde, os marco lo que se podía leer en la moneda, ¿vale? Flavius Julius Constantinus Nobilissimus Caesar y en la parte de atrás Gloria Exercitus, tipo moneda A3. Bueno, luego tenemos una moneda a Claudio II, es una moneda póstuma que se hace al divino Claudio. Lo sabemos porque en el reverso pone conscriptio, consagrado. Vemos el águila con el fumen en las garras y a Claudio con la corona radiada. Luego tenemos a Constantino II, que acuña a su padre, Constantino I. Podemos ver aquí un soldado con la lanza y el escudo de perfil. Y en la leyenda, Constantinus Augusto, Virtus Auguste, la virtud del Augusto. Es una moneda que se hace a su padre, que ya había fallecido. Entonces, la moneda tiene que ser posterior a 337 después de Cristo. Y luego tenemos otra de Constante I. Os marco las fechas de su vida. Y lo importante de esta moneda es que pudimos ver una ceca, ARL. No sé si podéis ver aquí la R, ¿vale? Y bueno, con la edición de imagen, si le quitas el color se puede ver mejor el tipo y esta parte de aquí se correspondía con una victoria alada, el ala. Las dos últimas son las que más información nos han aportado. Tenemos a Constancio II y la leyenda... Y la leyenda Constantinus Pius Felix Augusto y por la parte de atrás Felicitas Tempor Reparatio. Bueno, esto es muy interesante porque lo que están haciendo los romanos es representar a una victoria alada, que es Roma, que está lacerando con una lanza a un jinete bárbaro. Entonces está representando el poder de Roma sobre los pueblos godos. Hay que acordarse de que en este siglo IV los pueblos godos, los pueblos germanos, se están metiendo una presión muy incipiente al Imperio Romano. Y en la parte de abajo, la última moneda, es de Constantino II. Igual, en el reverso, es lo más importante para nosotros, es Gloria Exercitus. Vemos dos soldados romanos con dos estandartes. Bueno, en Constancio II también tenemos la ceca, ¿vale? Que también es de Arles. ¿Y las conclusiones? Bueno, pues estas monedas nos están diciendo que de 8 monedas tenemos 4 monedas que están relacionadas entre ellas, que es la de Constantino I y sus 3 hijos, Constantino II, Constante I y Constancio II, que se reparten el imperio entre los 3. Aquí el Constantino en la parte de Hispania, Francia, Constante el centro del imperio y Constancio el este. Y de los 3, el que acaba gobernando es Constancio II. Y aquí entra en juego el plomo que hemos visto en las cecas, en las monedas. ¿Por qué? Pues porque vemos que el ejército es el que hace que los emperadores gobiernen. ¿Y qué tiene que hacer el emperador? Pagar a las tropas. ¿Cómo paga a las tropas? Con dinero. ¿Y el dinero cómo lo consigue? Fundiendo moneda. Y para abaratar el proceso, ¿qué es lo que hace? Añade plomo a la aleación. Y esos son los picos de plomo que tenemos que son tan elevados. Cuando añades plomo a una aleación, lo que hace es bajar el punto de fusión del metal. Lo que quiere decir que el poder calorífico para que el metal se vuelva líquido, para poder acuñar, baje. Entonces, al bajar, no tienes que invertir tanto tiempo. Y no hay que olvidar que en estos momentos muchas de las cecas son móviles. Entonces, si tú no tienes una ceca estable y tienes que ir con el ejército, si bajas ese poder de calor, estás acuñando moneda en tiempo real, porque no podían ir el ejército con las monedas, iban con el metal. Entonces, iban pagando constantemente. Y todo esto del plomo también influye en la mala conservación de algunas de las monedas. Ahora han podido observar que muchas de ellas no se podía leer apenas, las fotos están hechas con luz rasante, se han hecho bien, pero debido al uso de las monedas, pues tenemos monedas del siglo III y siglo IV que aparecen juntas. Y a la aleación, pues hemos perdido parte de esa leyenda. Y gracias a la interdisciplinariedad entre arqueólogos, numísmatas, los técnicos de conservación-restauración y a los técnicos, que no le he puesto aquí, que me hicieron los análisis, hemos podido sacar esta conclusión y, lo importante, que este estrato arqueológico se ha podido datar justo en principio del siglo IV. Y bueno, actualmente las monedas están en el depósito del Museo de Segovia. Aquí una pequeña bibliografía y muchas gracias por su tiempo y atención.
Hola, buenas tardes a todos. Os voy a presentar el proyecto ante la inminencia, que es un proyecto artístico. Acabamos en una nota un poco divergente al fabuloso y riguroso trabajo que habéis presentado. Y bueno, fue una exposición realizada en colaboración entre la Sala Normal, que depende de la Universidad da Coruña, y el Museo Arqueológico de Coruña. El punto de partida del proyecto es el aljibe excavado en roca viva en la isla de Santo Antón. Santo Antón fue inicialmente, es una isla, ahora una península unida por un puente artificial en los años 50, pero que fue originalmente pues, un punto de culto, un lazareto, una prisión común y finalmente una prisión política, y actualmente la sede del Museo Arqueológico. El proyecto consistió en la extracción de aproximadamente 1.200 kilos de monedas de este aljibe, que eran arrojados por los visitantes al museo desde aproximadamente el año 1968, por lo que entiendo no puede ser considerados material arqueológico, ¿no? Pero igualmente son monedas, muchas de ellas de curso legal. El proceso de extracción de las monedas fue realizado manualmente. Se vació parte del contenido de agua dulce del aljibe, que recoge las aguas pluviales, al mar. Y bueno, se extrayeron las monedas con la ayuda de los trabajadores del museo en las horas en que el museo estaba cerrado. Este es parte del display en la sala. Obviamente estas son los 1.200 kilos de monedas sin ser procesadas, sin ser tratadas de ningún modo, y las estanterías que podéis ver en el fondo son 15.000 viales de 20 mililitros, creo que eran, de agua proveniente del mismo aljibe, que el público se podía llevar de la sala. Al introducir un elemento que el público podía llevarse gratuitamente, pues mucha gente se animó a llevarse también las monedas, que no era parte del diseño del proyecto, pero es una realidad que sucedió. Posteriormente pues, se hizo una selección de una pequeña cantidad para poder hacer un cálculo estadístico, ¿no? De orígenes, tipo de monedas que allí había. En este caso, en estas jornadas contamos con el apoyo de estos chicos que están con un programa educativo del Concello da Coruña, y básicamente se hizo una catalogación de algunas de estas monedas que sí fueron, digamos, limpiadas y presentadas en el espacio expositivo. En este caso seguro que podéis reconocer las monedas, que son todas, aunque visualmente parecía que la de 25 pesetas con el agujero era la más común, no era así. Realmente era la de 5 pesetas de Franco, era la más común. Estos son algunos de las monedas de otros países que fueron localizadas. Estas monedas también se presentaban, creo que no he incorporado ninguna imagen por el número de imágenes recomendadas, pero estaban expuestas también en el mismo sistema de estanterías en el que estaban los viales. Estos son un poco los porcentajes de las imágenes, de las monedas que allí se arrojaban. Entre tanto, hemos continuado procesando este material y han aparecido algunas que ahí no estaban, que yo ni siquiera recordaba que existían, como la de 500 pesetas. Y el hecho de que el público pudiese manipularlas una vez que estaban pulidas, una vez que estaban como recién salidas de la Casa de la Moneda, pues tuvo
había una narración recurrente que era la memoria muscular de la gente que recordaba el peso exacto en el bolsillo de una moneda de 100 pesetas o de, bueno, cada uno según su, pues, su quinta. No sé si aquí aparece el porcentaje de monedas que estaban muy deterioradas, especialmente las de aluminio, de una peseta, estaban, bueno, prácticamente son carcasas y también las monedas de curso legal de 5, 2 y 1 céntimo, pues parece que no aguantan mucho la inmersión en agua. Bueno, esta es la base material del proyecto, que se desarrollaba en otras direcciones también, relacionadas con la propia condición del espacio, memorias allí acogidas y bueno, y estos son algunos de los objetos metálicos que aparecieron pues cuando se hizo la primera catalogación el primer cribado de monedas, que era básicamente magnético. O sea, primero extrajimos las monedas que eran atraídas por un electroimán, que mayoritariamente, aparte de algunas extranjeras, pues eran monedas de las que os he comentado, de curso legal actual de 5, 10 y, bueno, 2 y 1 céntimo. Y, bueno, básicamente este es el proyecto. Interesantes intervenciones y tenemos ahora un rato para discutir, comentar, puesto que he visto en el programa que la inauguración es a las 7:15, ¿no? Con lo cual, pues, tenemos media hora para charlar. ¿Alguno de los presentes quieren hacer alguna pregunta a alguna de las intervenciones? Antonio Roma. Muchísimas gracias a todos. Yo es que estaba muy interesado por esa última técnica que has mencionado, cuyo nombre no me atrevo a repetir, por no hacer absolutamente el ridículo. Claro, puedes establecer secuencias de datación, estamos hablando, he visto que son sobre oro, sin tratar, sin restaurar, para no... No, son piezas, en principio, sin tratar o se han sufrido una limpieza muy leve, que es lo habitual en las piezas de oro. Porque el marcador del momento de la edad es el momento en que se procesa térmicamente la pieza. Cuando esa pieza se ha fundido, ese es el momento en que arrancaría la edad de la calibración. A partir del momento en que se funde y se procesa, si la pieza tiene un proceso térmico posterior que refunda el metal, empieza a contar otra vez el tiempo desde cero. ¿Y hasta qué punto está desarrollado, quiero decir, el cuerpo? Porque no es lo mismo una aleación con 24 quilates que con 18 quilates, que con 12 quilates o cosas de ese estilo, con lo cual ya metes otros elementos. ¿Eso está alterado, está verificado, está visto con monedas datadas en distintos momentos para tener clara la secuencia? Yo he citado ahí una tesis doctoral, que además yo fui el secretario de esa tesis doctoral, y no se ha hecho ningún planteamiento sobre compuestos con quilates diversos. O sea, que yo no conozco ningún trabajo, ni que sepa. Revisé la tesis doctoral antes de ayer, me leí otra vez algunas cosas que no recordaba bien y no hay ninguna, pero incluso se ha hecho con pan de oro procedente de un altar. O sea, lo interesante de esto es que se puede calibrar. Para tener una curva suficientemente calibrada, primero tienes que analizar cosas que tengan el tiempo y la fecha perfectamente confirmada, que eso es lo que se permite, por ejemplo, con las monedas, que tú tienes una curva de calibración desde la época prerromana hasta la época medieval, por ejemplo, suficientemente bien calibrada. Y tú, cuando haces un análisis, lo único que haces es colocar eso en la curva. Entonces, sobre los quilates no he visto nada recogido en ninguno de los trabajos y hemos publicado alguna cosa incluso sobre cobre, que también es un metal que tiene mucho interés desde el punto de vista de la datación,
Pero nos hemos fijado más, por lo menos en lo que a nosotros nos ha interesado, mandar desde el laboratorio, porque nos han pedido cosas y hemos trabajado con cosas que eran importantes, ¿no? Pero todo no se podía presentar, pero por ejemplo el caso de Pintia, de la necrópolis de Pintia, era un caso que se planteó de joyas de oro de época prerromana vacía, enterradas en tumbas del siglo XII y con un aspecto que no tenía nada que ver con las tumbas, con las producciones del siglo II. Y la datación de las piezas, concretamente de 3 piezas, 2 fíbulas, todas piezas de oro, encajó que había que retrasarlas casi 200 años, que era lo que pensaba el arqueólogo que lo estaba excavando, que eran piezas que habían ido heredándose de familia desde casi 4 o 5 generaciones y que en un momento determinado se habían amortizado. Pero eso simplemente es una suposición. Con este dato hay ya una mayor seguridad a la hora de trabajar. Y ahí los museos están llenos de piezas de oro descatalogadas en muchos casos. Decía yo que el caso de las monedas, por ejemplo, es un caso que si tiene una grafía ya no va a haber problemas. Pero imaginemos como estos 2 casos que he presentado yo de plata, de hacer isótopos, esa pieza se podría haber mandado también a hacer un análisis de voltamperometría en estado sólido, porque no hubiéramos perdido nada y la pieza no se podía catalogar porque Alberto, que era un especialista, y el amigo dijo, mira, esa pieza no sabemos de dónde, de quién es, está en un conjunto, pero no sabemos de qué califa y de dónde se produjo. ¿Por qué no podía ser una pieza llevada a un conjunto de piezas islámicas procedente de un trocito de plata de una racia del norte de España, ¿no? Y sin embargo, cuando hicimos un análisis de isótopos, no había ninguna duda porque las minas del norte de Córdoba están bien rastreadas geológicamente y los isótopos no han variado. Desde que la geología de la Tierra construyó esos isótopos, no ha variado en la zona. O sea que sí, aquí el hándicap está en que la base de datos tenga cada vez más datos isotópicos bien catalogados. Y además ahí coincidía, por ejemplo, el estudio que os he mencionado de Paula Grañeda en las jornadas de la Casa de Blázquez sobre minería árabe, y coincidía también con otras, y era totalmente diferente de otras minas que ya mencionaba y que habían mencionado los tunecinos en el norte de África. Es que no tenía nada que ver porque esas minas las del norte de África tenían parte de oro y aquí no se veía nada, y además la galena que se había sacado no daba pie a ninguna equivocación de que era de esas 4 o 5 minas que luego la gente que lee textos árabes antiguos pues comprobó que eran minas que pertenecían a la ceca del califato y que estaban en explotación. O sea que bueno, yo simplemente pues he presentado esta comunicación para ver que un mundo tan importante como el de la numismática y los bienes numismáticos, que no solamente son aquella moneda extraordinaria, sino que a veces aparecen lotes donde hay fragmentos que podemos utilizar para todas estas tareas de carácter arqueométrico, nos permiten ver más allá de lo que la propia moneda permite, que es mucho, porque leer una moneda ya es algo fundamental para cualquier arqueólogo o cualquier numismático. Pero si en un momento determinado tenemos una necesidad de buscar un apoyo científico-técnico, pues también hay que pensar que poco a poco se van desarrollando técnicas para nuestro servicio, porque la voltamperometría no se ha inventado para los arqueólogos ni para los numismáticos. Es una técnica dedicada fundamentalmente al análisis de compuestos en baterías, etcétera. O sea que no, los electroquímicos trabajan sobre todo en el mundo de las baterías, ¿no? Pero de vez en cuando alguna técnica, alguien como el profesor Frederick Sol dijo, oye, si cambiamos el método, no tenemos que disolver la moneda en el ácido, que es como se disuelve en el análisis de las baterías, sino que tomamos con una mina de grafito unos nanogramos, los analizamos en estado sólido y podemos saber exactamente si tenemos suerte, porque aquí en todo también hay que tener suerte, y no se ha refundido, ni ha tenido calor la moneda, ni nada, podemos acercarnos a la datación de piezas que, como él me decía, hay montones de piezas en los museos que están descatalogadas del siglo XVIII, del siglo XIX, que están recogidas allí en lotes. Pero y que la amortización... ¿Solo funciona para, no funciona para cualquier metal? Funciona ¿Y para plata, aleaciones? para aleaciones peor. Para aleaciones peor. Pero se han hecho trabajos del equipo de Frederick Sol, con cobres, se han hecho también con plata, pero desde mi punto de vista la mayor utilidad es para piezas de oro, porque son piezas que además tienen pocas corrosiones añadidas. O
sea, la corrosión del oro, yo jamás me habían hablado en la Escuela Nacional de Restauración, que yo soy un restaurador de formación de la antigua Escuela Nacional de Restauración, de que el oro se corroía. La primera vez que lo oí fue a Antonio en una conferencia sobre electroquímica. Me quedé palmado y cuando presentó el estado molecular y cómo se corroía y cómo se intercalaban los óxidos y los hidróxidos de oro dentro del sistema y que eso se podía medir y que eso se iba avanzando en el tiempo, pues entonces entendí que estábamos confundidos. Pero eso no lo podemos percibir a simple vista, sino que está más allá de nuestros ojos y se percibe a través de un análisis con una técnica concreta, que no es las otras técnicas de espectrometría, sino es una técnica totalmente diferente, de otro campo, que no es una técnica nuclear, como los PIXES o como otra técnica. Pero yo, sin duda, pienso que es una técnica que está en trabajo de construcción, pero cuanto más análisis se hagan y mejor esté establecida la curva, por ejemplo, en el mundo prerromano necesita todavía muchas piezas seguras, de datación segura. Ellos lo primero que hicieron fue con monedas medievales y modernas de oro que tenían una calibración y que se sabía que eran monedas de una circulación en 10 años. Entonces eso te permite ir acelerando en una curva que vas rellenando con piezas para, en un momento determinado, cuando tú tienes un objeto donde no se ve nada y está totalmente descontextualizado, poderlo encajar en esa curva. Así se han construido prácticamente todas las dataciones absolutas. Desde que se creó el carbono 14, hace ya 70, 80 años que se empezaron las dataciones absolutas en carbono 14 o luego después en termoluminiscencia en cerámica. Así ha sido la vida de todas estas técnicas, ¿no? Primero empiezan con pasos muy precisos. Yo os he presentado un caso que a mí me sorprendió cuando lo vi en el Museo de los Pueblos de Israel, de una pieza que era idéntica y que estaba descatalogada porque esa pieza se había comprado en una casa de subastas como un collar romano. Y sin embargo no era romano, la pieza de oro era como poco de 4 siglos anterior. Entonces, si luego tienes la confirmación por otros lados, pues evidentemente eso es lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una técnica más y que permite a los que trabajamos en el campo de la conservación, al campo de la arqueometría, la numismática, tener otros ojos diferentes para podernos acercar a cosas que no podemos hacer nosotros con nuestro conocimiento organoléptico exclusivamente. Y que yo lo digo muchas veces a mis alumnos, los grandes avances en el campo de la arqueología en los últimos tiempos, desde la paleogenética hasta la arqueometría de los metales, está ahí, en aquello que está más allá de nuestros ojos. Y si no, comprobémoslo cuando nosotros hemos podido fijar las poblaciones antiguas de cómo se han movido desde hace cientos de miles de años desde África a Europa, y lo estamos haciendo con técnicas arqueométricas, en este caso genéticas, que son todo lo mismo, porque arqueometría es aquella técnica que nos permite medir cosas en el campo arqueológico. Muchas gracias a Joaquín. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo sí que quería hacerles en general, a todos me pueden contestar con respecto a lo que es más o menos podríamos decir, un kit de restauración, antes lo hemos hablado en la mesa redonda, para llevar a lo que es el trabajo de campo, o en un pequeño laboratorio de una facultad, de una universidad. Un poco sería lo imprescindible para poder empezar en casos de que no se contara con un personal especializado. Cualquiera de vosotros me puede contestar. Bueno, así como consejo, que lo suyo yo creo que sería que las monedas llegasen a un laboratorio, como ha mostrado Paquito en su presentación, con tierras y que se puedan leer y estudiar y restaurar con precisión en un laboratorio, porque casi todas las monedas se tienen que restaurar con un binocular y eso no lo tienes en un laboratorio de campo y no lo tienes en un yacimiento.
Y por las prisas lo han dicho ya otros compañeros antes y compañeras, si por las prisas de querer restaurar algo terminas machacando y estropeando muchas piezas, muchas monedas, que encima de jorobar lo que es el objeto, dañas la información que contienen. Así que primordial no tener esa prisa por limpiar las piezas en general, pero las monedas tampoco. Y si alguien quiere añadir algo. No, yo creo que eso es importante porque normalmente el arqueólogo lo primero que te pregunta al especialista, lo primero es ¿esta moneda qué es? Esa es la primera pregunta y por eso era importante también que hicierais ese comentario al respecto, ¿no? Porque muchas veces ahí luchamos con ese intento rápido por parte del arqueólogo de demandar esa información, ¿no? De intentar que la restauración, que los proyectos de arqueología de un departamento grande tuvieran o contrataran restauradores con la misma categoría profesional que los arqueólogos. Eso me ha costado muchos sinsabores con muchos compañeros, pero al final he conseguido bastantes cosas. Y una de las cosas importantes que yo siempre les digo en monedas y en metales es que hay que intentar que cuando se sacan del campo no se sometan a unos cambios bruscos de humedad y de temperatura, que es lo más sencillo. Por tanto, habría que intentar en cajas donde tú puedas cerrarlas casi herméticamente, con un poco de tierra de la excavación, intentar que el tiempo en el que se van a secar las piezas sea el más largo posible y que en ese tiempo tú lo puedas llevar a un laboratorio. Porque el proceso de corrosión más dramático para una pieza de metal y para las monedas lo es que se seque demasiado rápido y que los productos de corrosión que están sobre la pátina de la moneda acaben delaminándose. Tú has perdido la superficie original de la moneda y, sin duda, muchas veces elementos epigráficos fundamentales, porque esa pátina ya es la transformación de los elementos metálicos que estaban en origen solamente en la superficie. Por tanto, ese es un consejo. Además, antes me lo preguntaba una persona, creo que usted, hoy, por ejemplo, se pueden comprar datalogger, quiero decir, un equipo de medición termohigrométrica como un pendrive por 100 o 200 euros y meterlo en una caja donde tú puedas ver cada día cuánta humedad relativa tiene eso que tienes ahí y cómo te interesa de gradualmente perder la humedad relativa para que se haga un secado gradual y no se delamine la pieza. Antes, hombre, yo a nadie le recomiendo que compre un sistema de datalogger como el que tenemos en el laboratorio, que vale una pasta y hay que calibrarlo todos los años en la casa Testo, ¿no? Pero lo otro funciona bien, porque además te permite incluso meterlo en un ordenador y leerlo todos los días, a tal hora sube y baja la temperatura, sube y baja, incluso puedes medir la luz, la radiación, etcétera. Hoy hay células de medición baratas. Y segundo, si tú no quieres que los cambios bruscos sean demasiado acelerados, puedes meter calibradores de humedad en forma de gel de silicio o de otros geles, Ascor, que es una marca, etcétera, donde hagas que se rehumedezca poco a poco la pieza. Y en un contenedor, en una caja, que no tiene que ser un búnker, ni mucho menos, como a veces nos ha preguntado algún director de museo que no entiende nada de conservación y tampoco se lee los informes, que tendrá que tener un búnker. No, hombre, no hay que tener un búnker. Hay que saber leer lo que te ponen los expertos y adecuarlo. Nunca nosotros damos en el laboratorio consejos donde haya que vender el museo para conservar las piezas, sino, incluso para el campo, medidas sencillas que pueden hacer un bien extraordinario a las piezas de metal. Porque yo antes lo decía en la intervención en la mesa redonda, de todas las piezas de metal que nos llegan al laboratorio, tú tienes una pieza de bronce de metal. Imaginemos, por ejemplo, piezas que han pasado por el laboratorio que son piezas de primera entidad de metal, tardésicas, por ejemplo, el báculo del Turuñuelo. El báculo del Turuñuelo es una pieza insigne de la arqueología española ahora mismo. Bueno, en el báculo del Turuñuelo, si cuando tú lo limpias, haces 2 rayas, no pasa nada, ni siquiera en la punta del ala de las palomas. Ahora, si tú tienes 2 monedas, te las mandan y se te delamina una letra, se raya otro, se levanta un óxido porque debajo hay un cloruro, entonces ya tienes un problema serio tú y le tiene el que quiere leer la moneda. Entonces hay cosas
que con cuidados muy pequeños en una excavación arqueológica se pueden conseguir grandes logros en el control medioambiental. Todo en el mundo de la restauración debe de girar en torno a la conservación preventiva, porque ese es el futuro, Y además hoy, lo que le estoy diciendo de colocar un data logger, hace 20 años eso valía 10.000 o 12.000 euros. Hoy vale 200 euros. Y uno puede tener ese sistema de control en tu casa, en el museo, en la reserva que tienen los departamentos de arqueología para tener las piezas los 5 años que nos permite la ley para hacer estudios y restauración, y tenerlo controlado de una manera sencilla, sin tener que hacer ningún máster para controlarlo, con unas pautas básicas. Yo sería la principal medida, y como ha dicho Bárbara, tocar las piezas lo menos posible. Hace no mucho tiempo vinieron al laboratorio a decirnos que habíamos cortado una pieza. Vamos, eso no se me hubiera pasado a mí ni a nadie del laboratorio a los que yo he formado por la cabeza, a no ser que le diera la vuelta al cuerpo. Y la habían cortado para hacer un análisis arqueométrico. Eso es éticamente, incluso desde el punto de vista penal, es serio y es grave. Bueno, no hay que llegar a eso ni mucho menos, pero hay que intentar que por todos los medios que hoy tenemos, que son fáciles, que son sencillos, un arqueólogo que hace una excavación y saca una buena colección de metales, que además son metales que tienen un gran valor documental, se conserven hasta que llegue y tú puedes tener una pieza en esas condiciones 1 o 2 años, simplemente ir intercambiando y viendo que la humedad se va perdiendo poco a poco para que en un momento determinado, si adquieres una financiación, poder resolver los problemas de restauración. Pero en el futuro, cuando las piezas se restauran y se mandan a cualquier sitio, tanto una moneda como otro metal necesitan unas condiciones de conservación preventiva que tampoco son complejas, pero que son el futuro de todo lo que nosotros restauramos. El futuro, pero incluso dentro de 50 años, dentro de 100 años, porque esa es la responsabilidad de quienes estudiamos monedas, de quienes estudiamos otros materiales, que dentro de 1 o 2 generaciones se conserven en las mismas condiciones o mejores. Y hoy tenemos suficientes técnicas de análisis. Yo ya os he dicho que no le aconsejo a nadie que haga todos los análisis en un acelerador, porque tendrá que tener un presupuesto elevado si se lo cuentan en horas. Pero sí analizar las piezas, buscar los elementos que pueden ser valiosos para su conservación y articular un proceso que es casi circular. Es decir, la pieza estaba estable en el campo, yo la he sacado después de 2.500 años, la he desestabilizado, hago un procedimiento, la estabilizo físicamente con la restauración, pero luego creo un sistema para que el control ambiental haga lo que yo no puedo hacer en el futuro, que es hacer que permanezca estable en esa especie de circuito de vida que tienen los materiales arqueológicos, especialmente los metales. Porque si estuviéramos hablando de una piedra, no tendría nada que ver lo que yo les digo, ni siquiera de una cerámica. Pero estos materiales son enormemente sensibles. De todo lo que aborda un restaurador de arqueología, lo más complejo es la restauración de metales arqueológicos. Y dentro de la restauración de metales arqueológicos, lo más singular, lo más complejo, por lo que tiene de elemento de impacto en la documentación, son las monedas. Porque además se mueven en otros ámbitos desde el punto de vista de los criterios que no se mueven los metales en general. Porque se han creado unos criterios desde el siglo XVIII, del siglo XIX, desde el punto de vista museográfico, coleccionista, etcétera, que no funciona igual para una moneda de plata que para una pieza de plata que llega de la misma época al laboratorio. Exactamente diferente. Y eso ha existido siempre. Entonces, bueno, ese es el consejo más importante que doy a la gente que trabaja allí en excavaciones. Oye, procurar en el almacenaje que las piezas no estén tiradas en una caja al sol sin que se controle nada, porque dentro de 2 días están delaminadas. La moneda ha perdido la lámina superior. Y todos conocemos casos, y Alicia está moviendo la cabeza, porque evidentemente no es igual impartir doctrina que cumplir el reglamento. Muchas gracias, Joaquín, por esta lección. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta e intervención, lo dejamos aquí y pasamos dentro de un rato a la exposición, a la inauguración. Gracias.